vamos a referirnos a las secciones cónicas o simplemente cónicas, ¿sí? Se conoce de las dos maneras, secciones cónicas o cónicas. Eh, ¿Cómo se obtienen esas secciones cónicas? Como su palabra lo indica, es una sección que se obtiene a partir de la intersección de un plano con una superficie cónica circular. ¿Qué sería una superficie cónica circular? Sería un cono, ¿sí? Un cono que está dibujado acá, donde la curva directriz es una circunferencia. Esta curva es una circunferencia. Esa es la curva directriz. Después, otro elemento que identificamos en la superficie cónica es la generatriz. La generatriz son las rectas que se levantan por cada uno de los puntos de la circunferencia y en cada una de ellas, el conjunto de ellas, estaría generando esa superficie cónica. El conjunto de las generatrices, ¿sí?, estarían generando esa superficie. Entonces, por ejemplo, esta recta que está acá sería una generatriz de ese cono. ¿Sí? Esta recta. Esta sería otra y bueno, existen infinitas más. Uno por cada punto de la curva directriz. Bueno, bien. Entonces, la primera cónica o la primera sección cónica que vamos a estudiar es la que se obtiene a partir de pasar el plano o cortar a la superficie cónica con un plano que es perpendicular al eje de la cónica, al eje de la superficie cónica. El plano es perpendicular, ¿sí? El plano es perpendicular al eje de la superficie cónica. Entonces, lo que va a quedar, ¿sí?, si nosotros lo miramos de acá arriba, lo que va a quedar dibujado es algo que se llama circunferencia, ¿sí? Circunferencia. Circunferencia. Bien. Ahora bien, si el plano ahora corta todas las generatrices en un punto, o sea, corta todas las rectas en un punto, sería la posición del plano pi, que dibujé acá en azul, lo que queda dibujado como sección, ¿sí?, en la intersección, es algo que llamamos elipse. Bien. Si el plano ahora es paralelo a dos generatrices, fíjense, este plano que está acá en azul sería paralelo a las generatrices que están enfrente. Una que va así, que arranca desde acá, pasa por este punto vértice, va hacia el fondo, y la otra que hace el camino inverso. Con lo cual, este plano sería paralelo a esas dos generatrices y lo que queda en su intersección es algo que se llama hipérbola. Hipérbola. Fíjense que la característica que tiene esta cónica es que tiene dos ramas, ¿sí? Tiene una rama que está de este lado y una rama que está de este otro lado. Bien, y por último, si el plano que usamos para cortar a la sección cónica es paralelo a una generatriz, fíjense, este plano azul está intentando mostrar que es paralelo a esta generatriz. Entonces lo que nos queda dibujado es esta cónica, esta sección, ¿sí?, que la llamamos parábola. Bien, para referirnos a la ecuación general de las cónicas, ¿sí? Todas las cónicas que establecimos en la primera parte, como intersección de un cono con un plano, todas esas secciones cónicas responden a una ecuación general que es la que está planteada en el pizarrón. Fíjense que A, B, C, D, E y F son números reales que representan los coeficientes de las variables. Este coeficiente es el coeficiente cuadrático, la A y el B son coeficientes cuadráticos, el C y D se dice que son coeficientes lineales. El coeficiente E, fíjense que está asociado con el producto de las variables X e Y. Este coeficiente se lo denomina coeficiente rectangular, ¿sí?, o cruzado, ¿sí?, el E. Y el F sería el término independiente. Todas las cónicas responden a esta ecuación, todas. Ahora bien, hay cosas que debemos saber. Si en la ecuación de la cónica aparece un término rectangular, o sea que aparece un término con un coeficiente asociado con el producto de x por y, lo que tenemos que pensar es que nuestra cónica, con relación a un sistema de referencia, ¿sí?, con relación a un sistema de referencia x, y, va a estar teniendo una posición que está rotada con respecto a los ejes coordenados. O sea, por ejemplo, si yo pienso en esta parábola, ¿sí?, en esta parábola
en este lugar, esta parábola tuvo una cierta rotación alfa en relación al semieje positivo de las X. Entonces, seguramente la ecuación de esta parábola va a responder a esta forma y lo que va a tener con seguridad es un término rectangular. O sea, acá en este ejemplo, la ecuación va a tener un término rectangular. Bien. Y los términos lineales, tanto el C como el D, están asociados a un movimiento de traslación de la cónica. O sea que si yo tuviese una cónica, por ejemplo, una circunferencia dibujada en este lugar del plano, ¿sí? O sea que el centro de la circunferencia estaría en el lugar alfa beta, seguramente en esta ecuación general, lo que van a aparecer son los términos lineales. ¿Sí? Entonces, términos rectangulares asociados a la rotación, términos lineales asociados a una traslación del centro o del vértice, ¿no? Vamos a ver de acuerdo a esta clasificación de las cónicas que les planteé yo acá. Las clasificaciones son básicamente dos. Una con respecto a... Una refiere a las cónicas verdaderas o irreducibles, y dentro de esas cónicas tenemos dos grupos, las que tienen centro de simetría y las que no tienen centro de simetría. Las que tienen centro de simetría estaría la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Y acá están las condiciones que se deben plantear o que debe tener la ecuación general para que se transforme en cada una de las cónicas, ¿sí? Estamos entendiendo que estas cónicas, estas condiciones, lo que van a estar haciendo es generando cónicas donde sus ejes de simetría van a ser paralelos a los ejes cartesianos. O sea, en todas estas estoy suponiendo que el término rectangular es igual a 0, ¿sí? En todas estas. Es lo que vamos a estudiar en esta primera parte. Esta primera parte lo vamos a estudiar cónicas donde la ecuación general no tiene término rectangular. Más adelante en la materia vamos a ver cómo se trabaja con ecuaciones con términos rectangulares para establecer la cónica en cuestión. Pero en esta primera parte el término rectangular es 0. Entonces va a ser una circunferencia si estos dos coeficientes son iguales. Va a ser una elipse si estos coeficientes son distintos a 0, ¿sí? Distintos a 0, y sucede que los signos de A y de B son diferentes. Y va a ser una hipérbola si estos dos son distintos, ¿sí? Si son distintos, y el signo de A es distinto del signo de B. Y por último, vamos a tener las cónicas verdaderas sin centro, ¿sí? Sin centro de simetría, que sería la parábola. La parábola no tiene centro de simetría, sino tiene un vértice. Y ahí sucede cuando alguno de los dos términos cuadráticos es 0, ¿sí? O sea, A es distinto de 0 y B es igual a 0, o A es 0 y B es distinto de 0. Otra clasificación posible para las cónicas son las cónicas que se degeneran o cónicas reducibles, ¿sí? O sea, las cónicas dentro de ese grupo se pueden reducir o se pueden degenerar a un par de rectas secantes, a un punto, a una recta o algo que nosotros llamamos cónica imaginaria. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Fíjense que todas estas ecuaciones responden a la ecuación general de las cónicas. Obviamente, en algunas de ellas hay muchos coeficientes que valen 0. Por ejemplo, en esta primera ecuación, el coeficiente A vale menos 1, el coeficiente B vale menos 1, ¿sí? Perdón, el coeficiente A vale 1, el coeficiente B vale menos 1 y el resto de los coeficientes valen 0. En esta, por ejemplo, en la de abajo, lo que tenemos es que el coeficiente C vale 1, el coeficiente D vale 1 y el resto de los coeficientes valen 0. Entonces, si analizamos un poco de qué trata estas ecuaciones, podemos pensar lo siguiente, o sea, qué lugar geométrico quedaría representado a partir de la ecuación. Nosotros acá lo que vemos es que hay una diferencia de cuadrados, y ustedes saben que la diferencia de cuadrados se puede expresar como el producto de estos dos binomios, x menos y x más y, o sea que esto quedaría igual a 0. Para que la multiplicación sea igual a 0, ¿sí? Lo que debería estar pasando es o que x menos y sea igual a 0 o que x más y sea igual a 0. O sea, pasando alguna de las dos o las dos juntas, ¿sí? La ecuación se verifica. Entonces,
¿Qué estaría representando esto? X menos y x más y igual a 0, en el plano, ¿no? En el plano xy. Y bueno, ustedes saben que esto representa la ecuación de una recta y esta otra ecuación de la recta. Entonces, lo que podríamos pensar es, bueno, ¿cuál es la posición del plano y del cono para que en su intersección queden esas dos rectas? Y bueno, una posibilidad sería esta, que el plano esté interceptando el cono, o sea, que el plano esté conteniendo aquí en el eje del cono. Si eso sucede, lo que va a quedar en su intersección van a ser esta recta que está acá y esta otra recta que está acá, ¿sí? Ahí tendríamos las dos rectas. Por eso digo que esta cónica se degeneró a ese par de rectas. La otra ecuación, pensemos un poco. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Todo valor xy par xy que ponga acá, positivo o negativo, elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Con lo cual siempre voy a estar sumando números positivos. Con lo cual, la única alternativa para que dé 0, ¿sí?, es que ambos valores, x, sea exactamente igual a y igual a 0. Es la única posibilidad donde se logra que esta ecuación sea verdadera. O sea que lo que estaríamos obteniendo es ¿qué cosa? Un punto. En este caso sería el 0, 0. Yo les quise representar acá la posición entre el plano y el cono para poder obtener el punto, ¿no? Entonces ahí el cono estaría siendo perpendicular al eje del cono y estaría pasando ¿por dónde? Por el vértice del cono. Si eso sucede, en la intersección me queda un punto que es el punto P. Vamos a ver la otra ecuación. Si vamos a esta ecuación, fíjense, dos números al cuadrado sumados tienen que darme algo negativo, algo parecido a lo que planteamos acá arriba. Esto no habría xy que logren esta cuestión. Entonces, esa situación se reconoce como una cónica que degeneró algo imaginario, ¿sí? Lo que nosotros llamamos cónica imaginaria. Porque no hay puntos xy que la satisfagan. Bueno, y por último tenemos esto, x más y igual a 0, que ya sabemos que esto es una recta, ¿no? X igual a menos y, ¿sí?, o y igual a menos x. Es una recta. Tendríamos otra posibilidad de una cónica degenerada, ¿sí?, o reducible.